En el fútbol, ganar un mundial te hace inmortal, pero nadie es invencible. Todos los gigantes tienen una grieta, una camiseta que les quita el sueño y un rival que, sin importar la época, siempre encuentra la forma de arruinarles la fiesta. Es el verdugo histórico, la verdadera bestia negra. ¿Por qué las potencias más grandes se paralizan ante un rival específico? ¿Qué explica que los mejores jugadores del planeta pierdan su identidad frente a un mismo escudo una y otra vez? Hoy recorremos el historial de los campeones del mundo para descubrir sus mayores pesadillas. Prepárate, porque en la Copa del Mundo, el talento no es suficiente cuando te enfrentas a tu propio destino. Estos son los dueños de los campeones. Argentina es la tierra de los elegidos, el país que le dio al mundo a Diego Maradona y a Lionel Messi. Pero incluso los dioses tienen una kriptonita. Para la albiceleste, esa pesadilla viste de blanco y tiene un orden implacable. Alemania es la rivalidad más repetida en la historia de las finales. Y aunque Argentina tocó el cielo en México 86, desde entonces los germanos se han convertido en su muro infranqueable. La herida comenzó a abrirse en Italia 90. 4 años después de la gloria del Diego, Alemania se cobró la factura en una final amarga. Un penalti polémico a pocos minutos del final sentenció el partido y dejó a Maradona llorando con la medalla de plata. Fue ese el inicio de una era donde el pragmatismo alemán se impuso sistemáticamente al talento argentino. En el siglo XXI, la relación pasó de rivalidad a trauma, con una trilogía de dolor consecutiva. En 2006 fueron los penaltis y el famoso papelito del portero Lehmann lo que detuvo a una Argentina que jugaba el mejor fútbol del torneo. 4 años más tarde en Sudáfrica, la máquina de Joachim Löw humilló a la selección dirigida por Maradona con un 4-0 incontestable que nadie supo predecir. Sin embargo, el golpe más duro llegaría en 2014 en el Estadio Maracaná. Argentina tuvo las oportunidades claras, pero Alemania tuvo la eficacia. El gol de Götze en el tiempo extra dejó a Messi a un solo paso de la eternidad y consolidó a los teutones como su verdugo definitivo. Alemania ha eliminado a Argentina en 3 mundiales seguidos y le ha ganado 2 finales. Es la disciplina que vence a la pasión, la bestia negra que obligó a Argentina a esperar décadas para volver a reinar. Francia es hoy una potencia invencible, pero durante décadas su techo de cristal tuvo un nombre propio: Alemania. Nuevamente, el gigante teutón aparece como la bestia negra de un campeón, siendo el responsable de destruir a las mejores generaciones francesas justo cuando rozaban la gloria. El trauma nació en la Copa Mundial de la FIFA 1982. En la mítica noche de Sevilla, la Francia de Michel Platini ganaba 3-1 en la prórroga y tenía la final en sus manos, pero la resistencia alemana obró el milagro. Empató el partido y terminó imponiéndose en los penaltis. Aquella derrota, marcada por la brutal agresión del portero Harald Schumacher sobre Patrick Battiston, se convirtió en uno de los mayores duelos nacionales del fútbol francés. La maldición se confirmó solo 4 años después, en la Copa Mundial de la FIFA 1986. Una Francia favorita tras eliminar a Brasil volvió a estrellarse en semifinales contra el muro germano. Con un frío 2-0, Alemania le cerró la puerta de la final por segundo mundial consecutivo. Ni siquiera la era moderna escapó al maleficio. En la Copa Mundial de la FIFA 2014, un solitario gol de Mats Hummels en cuartos de final volvió a mandar a los Blues a casa. A excepción de un cruce por el tercer puesto en 1958, la estadística en las rondas de la verdad es demoledora. Cuando el camino al título se pone serio, Francia nunca ha podido descifrar el código alemán. Es su verdugo histórico, la sombra que le recuerda que, en los duelos a vida o muerte, el orden de Alemania siempre fue su dueño. Alemania es la definición de la constancia y el poder. Es la selección que siempre llega, la que nunca se rinde y la que ha construido un imperio de 4 estrellas. Sin embargo, en el impecable historial germano existe una grieta que nadie ha podido reparar. Alemania tiene un dueño, un rival que los somete sin importar el contexto: la selección de Italia. La estadística es tan asombrosa como aterradora para los alemanes. Nunca en toda la historia de los mundiales han podido derrotar a la Azzurra. El trauma comenzó en 1970, en el llamado Partido del Siglo.
En una semifinal épica, Alemania luchó hasta el agotamiento, pero terminó cayendo 4-3 ante una Italia que siempre encontraba la forma de golpear un poco más fuerte. La pesadilla se repitió en la final de España 82. Los alemanes llegaron como favoritos, pero se estrellaron contra un bloque italiano, que los anuló por completo y les arrebató la copa con un contundente 3-1. Pero quizás el golpe más cruel ocurrió en 2006. Alemania jugaba su mundial en su casa y el país entero esperaba la fiesta en Dortmund. Sin embargo, 2 goles italianos en el último minuto de la prórroga silenciaron a una nación y confirmaron que para Alemania, Italia no es un rival, es un maleficio. 5 enfrentamientos en la máxima cita y ni una sola victoria alemana. Ni el orden táctico ni la potencia física de los teutones han servido para doblegar el oficio y la picardía de los italianos. Alemania puede ser el verdugo del resto del mundo, pero cuando se enfunda la camiseta blanca frente al azul de Italia, la lógica desaparece. Es la bestia negra absoluta del gigante europeo. España vivió décadas bajo el estigma de la fatalidad, una selección que jugaba como nunca y perdía como siempre. Pero más allá de los fallos puntuales o la mala fortuna, existe una maldición que sigue vigente incluso tras haber alcanzado la gloria en 2010. La verdadera bestia negra de España no viste una sola camiseta. Es el fantasma de los anfitriones. España jamás ha logrado ganar al país organizador en la historia de los mundiales. La serie comenzó en 1934 contra la Italia de Mussolini. En una batalla física que necesitó de un partido de desempate tras igualar en el primero, España fue eliminada en medio de un clima de extrema dureza. Años después, en Brasil 50, el estadio de Maracaná fue testigo de una goleada histórica por 6-1 que frenó en seco las aspiraciones españolas. Aquel resultado sigue siendo, a día de hoy, una de las derrotas más abultadas en la historia de la selección. El capítulo más recordado ocurrió en 2002. España llegaba lanzada y se enfrentó a Corea del Sur en cuartos de final. Aquel día, el encuentro quedó marcado por uno de los arbitrajes más polémicos en la historia de los mundiales, con 2 goles legales anulados a los españoles que forzaron una tanda de penaltis definitiva. El maleficio volvió a confirmarse recientemente en 2018, cuando una Rusia muy limitada resistió el asedio de La Roja durante 120 minutos para terminar eliminándola otra vez desde los 11 metros. En 5 enfrentamientos directos contra el dueño de casa a lo largo de la historia, el registro es demoledora. Ni una sola victoria. No importa si el rival es una potencia mundial o una selección modesta. Cuando España entra en el estadio del organizador, la estadística se vuelve en su contra. Es la barrera invisible que España no ha logrado derribar, la sombra que le recuerda que, contra el anfitrión y su entorno, su fútbol siempre se queda sin respuestas. Italia es la nación del orden, la táctica y el catenaccio, una selección que sabe sufrir como ninguna otra y que ha levantado 4 copas del mundo basándose en una defensa de hierro. Sin embargo, existe un rival que ha sido capaz de romper ese escudo y convertir el orgullo italiano en tristeza profunda. Para la Azzurra, la sombra más alargada y difícil de esquivar es la de Brasil. La historia de este enfrentamiento es, en realidad, la historia de las finales perdidas. El trauma comenzó en México 70, en una de las finales más icónicas de todos los tiempos. Italia resistió durante gran parte del encuentro, pero terminó sucumbiendo ante la magia de Pelé y un equipo brasileño que parecía de otro planeta, encajando un 4-1 que dolió en el alma de todo un país. Pero el golpe más amargo llegaría décadas después, en Estados Unidos 94. Tras un torneo de superación heroica liderado por Roberto Baggio, Italia llegó a la final para verse las caras nuevamente con su némesis amarilla. Fue una batalla de 120 minutos de tensión absoluta que terminó en la tanda de penaltis. Aquella imagen de Baggio mirando al suelo tras enviar su disparo por encima del larguero se convirtió en el símbolo de la impotencia italiana ante el gigante sudamericano. En los grandes duelos de eliminación directa o finales, Brasil ha sido el muro que Italia no ha podido saltar. Aunque los italianos lograron una victoria histórica en 1982, el balance global en los momentos definitivos favorece a la canariña. Brasil no solo les ha arrebatado 2 títulos mundiales directamente en la final, sino que ha demostrado ser el único equipo capaz de desbordar la legendaria disciplina italiana con la alegría de su fútbol. Es el verdugo que ha privado a Italia de tener 6 estrellas en el pecho.
Brasil es el sinónimo de la perfección futbolística, el país del juego bonito y el único dueño de 5 estrellas mundiales. Sin embargo, en el Olimpo brasileño existe una sombra que aparece para interrumpir la fiesta cada vez que las cámaras enfocan a París. Para el gigante sudamericano, su gran pesadilla moderna no es un vecino continental, sino la elegancia fría y letal de Francia. La historia de este dominio comenzó a forjarse en 1986. En un partido inolvidable en México, la Francia de Michel Platini logró eliminar a una de las mejores generaciones brasileñas en una agónica tanda de penaltis, pero aquel fue solo el prólogo. El verdadero trauma nacional ocurrió en 1998, cuando Francia, liderada por un magistral Zinedine Zidane, humilló a Brasil en la final de su propio mundial con un 3-0 que dejó al mundo en estado de shock. Cuando Brasil buscó venganza en Alemania 2006, la historia se repitió con una crueldad asombrosa. En cuartos de final, Zidane volvió a dar una exhibición de fútbol total, anulando a figuras como Ronaldinho y Ronaldo para eliminar a la canariña con un solitario gol de Henry. Aquella tarde, Brasil no solo perdió un partido, perdió su identidad ante un rival que parecía jugar con un guión escrito de antemano. En los últimos 4 enfrentamientos directos en Copas del Mundo, el balance es desolador para el pentacampeón. 3 eliminaciones a manos de los galos y una sola victoria que se remonta a los tiempos de Pelé en 1958. Francia ha demostrado ser el equipo que no se asusta ante la camiseta amarilla, el rival que sabe cómo desactivar el talento brasileño y convertirlo en impotencia. Es la bestia negra que le recuerda al rey que, para dominar el mundo, primero tiene que aprender a vencer a su némesis francesa. Inglaterra es la cuna del fútbol, el país que dio forma a este deporte y que vive con la eterna promesa de que el trofeo algún día volverá a casa. Sin embargo, en ese camino de retorno, los ingleses siempre se encuentran con el mismo obstáculo insuperable: una barrera psicológica y deportiva que ha transformado su seguridad en tragedia. Para los inventores del fútbol, su bestia negra tiene un nombre que evoca disciplina y frialdad: Alemania. La relación comenzó con una nota de esperanza en 1966. En la final de su propio mundial, Inglaterra logró su única estrella, venciendo a los germanos en un partido eterno. Aquella tarde quedó grabada por el famoso gol fantasma de Geoff Hurst, una jugada que hasta hoy genera debate y que permitió a los ingleses saborear una gloria que desde entonces Alemania se ha encargado de cobrar con intereses. La venganza alemana empezó a forjarse en México 70, Inglaterra defendía el título y ganaba por 2-0, pero Alemania inició una remontada épica que terminó eliminándolos en la prórroga. Sin embargo, la herida se volvió definitiva en las semifinales de Italia 90. Tras un empate agónico, la tanda de penaltis dictó sentencia a favor de los teutones, dejando a Inglaterra sumida en una frustración que el delantero Gary Lineker resumiría con una frase icónica: el fútbol es un juego simple, 22 hombres persiguen una pelota durante 90 minutos y al final siempre gana Alemania. La historia cerró un círculo de dolor en Sudáfrica 2010. En un duelo de octavos de final, Alemania arrolló a Inglaterra con un contundente 4-1. El destino devolvió el golpe de 1966 cuando un disparo de Frank Lampard entró claramente en la portería, pero los árbitros no concedieron el gol, desmoronando cualquier intento de remontada inglesa. En cada cruce decisivo de la era moderna, Alemania ha sido el verdugo implacable que apaga las luces del fútbol inglés, demostrando que aquella tarde del 66 no fue el inicio de un dominio, sino la excepción que confirmó la regla. Uruguay es el milagro del fútbol mundial, una nación pequeña en geografía, pero gigante en coraje, capaz de silenciar estadios enteros con su mística. Sin embargo, existe un rival que parece inmune a la leyenda de la garra charrúa. Al igual que ocurre con la mayoría de campeones del mundo nombrados en este video, la bestia negra de Uruguay vuelve a ser Alemania, el muro de acero contra el que los uruguayos jamás han podido ganar en una Copa del Mundo. Aunque parezca increíble, en los enfrentamientos de eliminación directa que definen el avance hacia el título, la celeste solo ha chocado contra el rodillo germano en una ocasión, los cuartos de final de Inglaterra 66.
Aquel día, Alemania no tuvo piedad de un Uruguay diezmado por las expulsiones y terminó goleando por 4-0. Pero el verdadero peso de esta rivalidad no está solo en ese cruce, sino en cómo Alemania se ha encargado de arrebatarle a Uruguay el honor de subir al podio en el último suspiro. En 2 ocasiones distintas, los teutones han sido los verdugos que le han quitado a Uruguay la medalla de bronce. La primera fue en México 70, en un duelo cerradísimo que terminó 1-0. La segunda, y quizás la más recordada por la generación actual, fue en Sudáfrica 2010. Aquella noche, el equipo de Forlán y Suárez jugó un partido épico de tú a tú, pero la precisión alemana volvió a imponerse con un 3-2 que dejó a la celeste con el consuelo del cuarto puesto. El balance es una sombra persistente. Uruguay nunca ha logrado derrotar a Alemania en la máxima cita, ya sea en ese cruce directo o peleando por el honor del tercer lugar. Los alemanes siempre han encontrado la forma de frustrar el orgullo uruguayo. Es la barrera que la garra charrúa no ha podido derribar, confirmando que, para los campeones del mundo, el camino más difícil casi siempre termina pasando por el orden de Alemania. El fútbol nos demuestra que las estadísticas son cicatrices. Ni las estrellas en el pecho, ni el talento más brillante bastan para borrar décadas de frustración ante un mismo rival. Es esa barrera psicológica que transforma a los gigantes en vulnerables y a sus verdugos en leyendas, que tiene ese escudo específico que logra anular a los mejores del mundo. Todos los campeones tienen una cuenta pendiente que el tiempo aún no ha podido cobrar. ¿Cuál de estos casos te parece el más increíble? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias del Deporte Rey. Nos vemos en el próximo video.